Familia de la Mirada de Jesús, ¿cómo están? Les saluda su servidor, su servilleta, el Marto. Esta vez desde aquí, desde el cuartel, desde el estudio. Y el día de hoy es jueves de la Mirada de Jesús, por supuesto, y vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Estamos a punto de terminar Mateo, ya vamos en el antepenúltimo capítulo, capítulo 26. Y el día de hoy he titulado la enseñanza, como la pueden ver, Jesús se pasó de lanza. Se pasó de lanza, por supuesto hablo en buen sentido. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Esta vez vamos a leer el capítulo 26, versos 31 al 56. Ahí en sus bosquejos les dividí todos estos versos en tres colores, en verde, azul y morado. Y vamos a sacar unas enseñanzas que en lo personal me volaron la cabeza, me edificaron muchísimo y espero puedan hacerlo también contigo. Porque Jesús se pasó de lanza, me cae. Y ahorita van a ver a qué me refiero. Vamos a leer los versos. Capítulo 26, versos 31 al 56. Dice: en el camino, recordemos que venimos de que festejaron la Pascua y que Jesús les dijo quién lo iba a traicionar y todo el rollo que hablamos de cómo actuar ante la traición, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a leer el capítulo y esos versos terminan, ¿se acuerdan? Que terminaron cantando un himno y de ahí se fueron aquí. Mateo capítulo 26, versos 31 al 56 dice: en el camino Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, después de que resucite, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró, ya saben, ese Peter: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Toma. No, insistió Pedro. Y esta versión NTV marca algo que no muchos a veces tomamos en cuenta, que es, fíjate lo que dice Pedro: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y ahí dice que los demás discípulos juraron lo mismo. O sea, todos juraron no abandonarlo, dar la vida por él y todo el rollo. Y ahorita van a ver cómo termina estos versos que ahorita vamos a leer. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Me gusta mucho esta versión. Quédense aquí y velen conmigo, o sea, pónganse a orar. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró jetones. Le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera 1 hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansen, pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, el hijo del maíz, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor, Judas,
había acordado con ellos una señal. Él les dijo, sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso. El famoso beso de Judas. Entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludos, Rabí, exclamó y le dio el beso. Jesús dijo, fíjense lo que Jesús le dijo. Amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. No manches. Jesús se pasó de lanza, está en otro nivel. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Otras versiones nos clarifican que el que hizo eso fue Pedro. Guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Luego Jesús le dijo a la multitud, ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando ahí todos los días. Pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. En ese momento, chequen esto, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. O sea, unos minutos le habían dicho, no, hasta la muerte, y todos dijeron, sí, le juraron lo mismo, no sé qué, y ahí todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Muy bien. Familia, todos hemos, o la mayoría han escuchado esta historia, es lo que pasó con Jesús y después ya, nos vamos acercando hasta que es llevado a la cruz del Calvario, ¿verdad? Pero, ¿a qué voy en este momento y por qué el título de Jesús se pasó de lanza? Porque es en circunstancias de extremo peligro, de extrema presión, de extrema angustia, como Jesús mismo lo declara, de extrema tristeza, que sacamos el cobre como seres humanos. Es decir, las circunstancias difíciles, como esta pandemia, y lo hemos mencionado, nos desnudan, nos encueran el verdadero yo. Yo me acuerdo cuando escalé el Ixtaccíhuatl con unos amigos, cómo pues empezaban a cansar ya en la subida, etcétera, y las personas que yo creía que eran las más amables, cuando se les empezó a acabar el agüita y así, sacaron el cobre así de no te doy agua, no me importa que te mueras, pero yo voy a sobrevivir. O sea, sacaron el cobre, y los que creerías que eran más egoístonas o egoístones, etcétera, fueron los que sacaron el foie, no, pues te comparto de mi atún y cositas así. O sea, en medio de presión, de dificultad, de cosas de vida o muerte o cosas así, es cuando sacas el verdadero carácter, el yo que llevas dentro. Y a mí me impresiona cómo Jesús saca su carácter, se pasó de lanza, nos puso la vara muy alta Jesús en su actuar, en su hablar, en medio de la traición, como lo vimos también hace 8 días, etcétera, en medio de todas estas cosas, puso la vara muy alta, se pasó de lanza Jesús en su actuar, en su hablar, el carácter que saca Jesús en medio de la traición, de todo lo que les explicaba a sus discípulos que iba a pasar. Él mismo les dijo, me van a abandonar, pero cuando resucite los veo en Galilea, etcétera. Las palabras que escogió, el tono en el que habló, lo que sí dijo, lo que no dijo, lo que se calló, es impresionante. Se pasó de lanza Jesús y nos puso la vara muy alta. Y vamos a ir deshebrando todo lo que podemos aprender de Jesús en estos versículos. Como pueden ver, les decía en colores, los primeros versículos en verde, los de en medio en azul y los de al final en morado. Y vamos a leer los que están en verde. Dice, en el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán.
porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea, ahí los veo. Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche antes de que cante el gallo, 3 veces me vas a negar que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. ¿Qué es lo primero que vemos aquí, familia? Jesús todo el tiempo estaba consciente del plan perfecto del Padre. Todo el tiempo estaba consciente de ello. Entonces, nada lo tomaba por sorpresa. Cuando sus discípulos empezaban a sacar de onda, les hacía ver esto, les repetía, escrito está que pasará esto y esto o el otro. Como aquí les dijo, porque las escrituras dicen, que Dios golpeará al pastor y las ovejas, no sé qué. Al final igual les dijo cómo se cumplirán las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora. Entonces, en medio de tiempos difíciles, de angustia, depresión, de tristeza, de traición, etc., Jesús todo el tiempo, anoten eso en su bosquejo, todo el tiempo estaba consciente del plan perfecto del Padre. Y familia, tú y yo tenemos que saber eso, estar conscientes de eso y tienes que estar consciente de que hay un plan de Dios para tu vida. Por más rudas que las estés pasando, escrito está, como decía Jesús, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces tú y yo tenemos que estar conscientes de eso, de que hay un plan perfecto, de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y lo hemos hablado muchas veces que son planes de bienestar y no de calamidad, a pesar de circunstancias difíciles que podamos estar atravesando. Les repito ese verso, en este mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No se los puse ahí en su bosquejo, pero hacemos bien en recordarlos, en estar consciente del plan perfecto del Padre. ¿Qué otra cosa podemos distinguir en cómo habló Jesús, etcétera? Ahí te va. Jesús conservaba la calma ante malas noticias. Anote eso en tu bosquejo. Jesús siempre conservaba la calma ante malas noticias. ¡Oh! Se derrumbó mi luz. Aguanten. Ando muy intenso el día de hoy. Es que esta vez quise... Ahí está. No me veo nada. Ahí más o menos, Me espanté. Jesús siempre conservaba la calma ante derrumbes de sets y de cosas así. Conservaba la calma ante malas noticias. Ojo, no ante injusticias fuera de la que él estaba viviendo, porque estaba escrito que tenía que pasar. No ante cosas que ofendían a Dios, como cuando, pongo aquí mi segunda parte de mi bosquejo, como cuando volteó las mesas del templo, ¿se acuerdan? Pero conservaba la calma ante malas noticias. Fíjense cómo con toda calma les dijo, ustedes me van, ¿cómo le dijo tal cual? Me ando haciendo aquí bolas con mis bosquejitos. Espérenme. En el camino les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán. Así les dijo, todos ustedes me abandonarán. ¿Con qué calma se los dijo? La Biblia, sin importar qué versión, nos ponen signos de admiración, nos pone signos de interrogación. Es decir, nos da pistas de cómo lo estaba diciendo Jesús, de qué tono podría haber estado usando. Y fíjate con qué calma les dijo, me van a abandonar. Pero estaba escrito que el pastor será golpeado y que las ovejas se van a dispersar, pero cuando resucite los veo en Galilea. Es decir, mantenía la calma ante malas noticias.
Él sabía que ya iban a llegar Judas ya iba a entregarlo, sabía la aflicción, el dolor que le esperaba, toda la cuestión de la crucifixión, pues era para estar, como él mismo lo describe, triste, afligido. Dios, si puede pasar de mí esta copa, que pase, pero si no, pues que se haga tu voluntad, etcétera. Ahorita llegaremos a eso, pero conservaba la calma ante malas noticias. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo, conservar la calma ante las malas noticias. Ahora, ¿qué otra cosa podemos observar en estos versos que están en verde? Aquí fue cuando el Pedro se puso terco y le dijo: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús le dijo: te digo la verdad, esta misma noche, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces que me conoces. Y ahí dice que no, entre signos de admiración, insistió Pedro: aunque tenga que morir contigo, y otra vez en signos de admiración, jamás te negaré. Y los discípulos juraron lo mismo. Y no ves ahí a Jesús diciéndoles que sí, que sí, en serio, yo te estoy diciendo la verdad. ¿A qué voy con esto? Jesús no gastaba tiempo ni saliva ante terquedades, menos cuando ya había dejado claro que pex. Entonces les dijo: ustedes me van a abandonar. No, que no sé qué. Pedro, hoy mismo, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. No, que no sé qué, no sé qué. Y continuó con lo siguiente: Jesús no gastaba tiempo ni saliva ante terquedades. Anote eso en tu bosquejo. Jesús no gastaba tiempo ni saliva ante terquedades, menos cuando ya había dejado claro que pex. ¿Cuántas veces Dios ya te ha dicho que pex en cuanto a alguna decisión de tu trabajo? Dios ya te ha dicho qué onda en cuanto a alguna relación de noviazgo. Dios ya te ha dicho qué onda en cuanto a ese amigo o amiga que no te conviene. Dios ya te dijo qué onda en cuanto a tu servicio al Señor, pero sigues terqueando. A veces hasta tratando de convencer a Dios de lo contrario, como Pedro. No te voy a negar que no sé qué, que no, insistió Pedro. Simón Pedro, ya. Y tú sigues esperando una respuesta de parte de Dios y te frustras y enojas porque no la recibes. Cuando Dios ya te había dicho qué onda, pero tú sigues terqueando. Entonces, esto es algo interesante. Jesús no perdía el tiempo ni gastaba saliva ante terquedades. Y tú y yo debemos entender esto en cuanto a cómo Dios actúa con nosotros, y debemos entender esto en nuestro actuar con los demás. No te prestes a gastar tiempo y saliva en terquedades. Gasta tu tiempo en cosas más productivas. Si ya diste instrucción, sobre todo, por ejemplo, los que somos papás, ya diste instrucciones, ya les explicaste a tus hijos: sabes que hasta aquí, no permitas, no te prestes a terquedades. Pero a veces así somos nosotros, seguimos terqueando con Dios cuando Dios ya claramente nos dijo qué onda. Entonces, en los versos que están en verde podemos desentrañar esto. Todo el tiempo Jesús estaba consciente del plan perfecto del Padre. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Nada escapa del plan soberano de Dios. A nosotros nos toca obedecer para que se cumpla su propósito en nosotros. Conservaba la calma ante las malas noticias. Nosotros a veces nos alebrestamos, nos paniqueamos. Sus discípulos empezaban a paniquear y Jesús les recordaba: escrito está, no sé qué, tranquilos. Conservaba la calma ante malas noticias. No gastaba tiempo ni saliva en terquedades. Vamos a leer ahora los versos que están
en azulito. Dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí, velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró jetones. Le dijo a Pedro, no pudieron velar conmigo ni una hora, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duerman y descansen, pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona está aquí. ¿Qué podemos desentrañar de estos versos fuera de lo obvio? Siempre Jesús buscaba tener un tiempo a solas con Dios. Y era Jesús. Uno pensaría que Jesús no necesitaba ayunar, no necesitaba orar. Jesús siempre buscaba tener un tiempo a solas con Dios. Anote eso en tu bosquejo. Y algo que nos muestra aquí también es que le indignaba que los demás no. Le indignaba que los demás no. De todos los discípulos escogió a Pedro, ¿a quién más vimos? A los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, me parece, y les dijo, pues acompáñenme, velen conmigo y oren. Y se quedaron jetones y Jesús llegó y les dijo, no pudieron velar ni una hora y ahorita son tiempos tan difíciles. Entonces siempre buscaba tener tiempo a solas con Dios. Jesús nunca estaba demasiado ocupado para tener tiempo con Dios. Y nosotros estamos tan ocupados. No, Dios, perdón, es que esta vez no tuve tiempo, estuve trabajando, estuve bien ocupado. Ni Jesús, mano. Jesús siempre buscaba tener tiempo a solas con Dios. Le indignaba que los demás no lo tuvieran. Pon eso también en tu bosquejo. Le indignaba que los demás no lo tuvieran. Y algo interesante que vemos también es que el cansancio no era pretexto. El cansancio no era pretexto. Aquí la Biblia nos da a entender pues que estaban cansados, que ni siquiera podían abrir los ojos, ¿no? Entonces, pero si eso hubiera sido un buen pretexto para Jesús, no les dice lo que les dijo a Pedro, así de, Pedro, no manches, ni un ratito pudiste, ni una hora pudiste velar conmigo. Si Jesús hubiera dicho, ay, están muy cansados, no sé qué, pues los dejo dormir, ni les digo, ¿no? Ya la segunda vez que fue, dice la Biblia que los volvió a ver jetones, ya ni les dijo, él se regresó a orar por tercera vez. Pero ni el cansancio era pretexto suficiente para Jesús para no tener un tiempo a solas con el Padre. Entonces no tenemos pretexto. No hay pretexto para no tener tiempo a solas con Dios. Siempre buscaba tener un tiempo a solas con Dios. Le indignaba que los demás no lo tuvieran y el cansancio no era pretexto. Antes de continuar, ¿qué tan indignado estaría Jesús contigo? ¿Qué tan indignado estaría Jesús conmigo? Por el tiempo que hemos pasado con Dios, por el poco tiempo que hemos pasado con Dios. Tenemos que incrementar, familia, nuestros tiempos con el Señor. Tenemos que hacerlo. Ahí ya mejor un poquito. A ver si no se cae otra vez. Espérenme. Tenemos que hacerlo. Espérenme, aquí tengo un alambre. No funcionó. Tengo problemas técnicos, Houston. Ténganme paciencia, calma.
ante malas noticias, ¿ok? Pero ahí te va otra cosa que podemos desentrañar de estos versos que les puse en azul. Ponía la voluntad del Padre por encima de la suya. Jesús le dijo, si puede pasar de mí esta copa de sufrimiento, pues que pase, Dios. Si es necesario que yo la beba, pues ni pex, ahí te voy. Que se haga tu voluntad, no la mía. Ponía la voluntad del Padre por encima de la suya. Y yo me atrevo a decir que ese es nuestro mayor error como seres humanos. Que no ponemos la voluntad del Padre por encima de la nuestra. Y nos gana el egocentrismo o algún tipo de celo o algún tipo de ambición o algún tipo de gusto por la diversión o por la adrenalina o por el entretenimiento o por el placer y no ponemos la voluntad del Padre por encima de la nuestra. Yo creo que esto es el mejor ejemplo que nos puede dar siempre Jesús. Ponía la voluntad del Padre por encima de la suya. Incluso cuando sus padres lo cuestionaban y él era niño. Y Jesús, ¿dónde andabas, papá? ¿No se dan cuenta que estoy en los negocios de mi padre? O sea, estoy haciendo lo que mi papá me mandó a hacer. Entonces, eso, ay no, por favor, ya. Ya, así aunque me vean más oscuro. Eso es así debemos de vivir. Siempre buscando hacer la voluntad del Padre por encima de la nuestra, en todo momento. Y vamos a leer ahora los versos que están en moradit. En moradit. Ok, le piqué, no, hoy ando fino, le piqué al Chrome en lugar del... Ando mal, familia. No encuentro mis versos. Aquí están. Vamos a leer los versos que les puse en morado. Dice, mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor, Judas, había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludos, rabí, hasta en signos de admiración va. Exclamó y le dio el beso. Jesús dijo, esto me vuela la cabeza. Jesús dijo, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. ¿Tú reaccionarías así ante un traidor? Así de, adelante, haz lo que vienes a hacer, amigo. Hombre, la templanza de Jesús, la caballerosidad de Jesús, el respeto de Jesús, el carácter de Jesús, el amor de Jesús, se pasó de lanza Jesús. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron, pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Fue Pedro. Cuando guarda tu espada, le dijo Jesús, los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría, de nuevo, si se fijan, hizo lo que veníamos hablando? Cuando se sacaban de onda, les hacía ver, esto está escrito, y guardaba él la calma. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Luego Jesús le dijo a la multitud, ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí todos los días. Pero todo esto sucede, les vuelve a decir, para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. En ese momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Entonces, ¿qué podemos deshebrar? ¿Qué me vuela la cabeza de estos versos? Anoten en su bosquejo, la traición
no provocaba que él dejara de amar. Y lo notas en cómo le habló a Judas. Amigo, haz lo que tienes que hacer. ¿Qué? Cualquiera de nosotros, ¡pum! Hijo de tu tipo, pues, puras flores nos habrían salido y... No, Jesús no. Amigo, espérense que ahora sí estoy ya muy oscuro. Amigo, haz lo que vienes a hacer. O sea, la traición, bueno, ya vimos cómo reaccionar ante la traición, estudiamos esto, pero aquí podemos ver otro punto más. La traición no provocaba que él dejara de amar. Anota esa verdad en tu bosquejo. La traición no provocaba que él dejara de amar. Está traicionado, es horrible, sí, ya vimos, pero sigue amando. Nos toca, qué fácil amar a tus amigos. La onda es amar a tus enemigos o al enemigo que te traicionó. Jesús ya no le dijo enemigo, Jesús siguió refiriéndose a él como amigo. Entonces, la traición no provocaba que él dejara de amar. Luego en estos versos, en esta versión en estos versos de Mateo, no lo dice, pero en los otros evangelios dice que Jesús tomó la oreja del guardia que Pedro le cortó y se la volvió a poner. Lo sanó, se la puso. Entonces, la injusticia, que Jesús estaba siendo arrestado injustamente. La injusticia no hacía que él dejara de ser misericordioso, hasta con el guardia que injustamente lo estaba arrestando. ¿Sí me explico? Entonces, la injusticia no hacía que él dejara de ser misericordioso. Anote esa segunda verdad. Y de esto tenemos que aprender cañón porque... y bueno, lo hemos creo también comentado, lo hemos vivido a veces cuando hacemos las brigadas evangelísticas con las personas en situación de calle, como llegas con mucho amor, les das la chamarra o la ropa y no sé qué, gracias, que no sé qué, y a los 2-3 minutos ya ves que la andan vendiendo en el semáforo y tú así de, oye, vato, te la estoy dando a ti y sientes como injusticia, como, te manchaste, etcétera, y muchos a veces eso, para muchos eso hace que dejen de ayudar, que digan, no manches, vato, yo te quise ayudar y tú la vendiste, o te quise dar dinero y lo usaste en droga en lugar de para comida, o cosas así, injusticias que hacen que dejemos de ser misericordiosos, compasivos con los demás, y no debe ser así, porque recordemos que todas las cosas las hacemos como para Dios, antes que para la misma gente que estamos ayudando. Entonces, hay que ser como Jesús. La traición no debe hacer que dejemos de amar y la injusticia no debe hacer que dejemos de ser misericordiosos. Jesús, incluso con el que lo estaba arrestando, Pedro le mochó la oreja. Tranquilo, Pedro, guarda la espada. El que si no espada vas a morir, y le levanta la oreja y se la pone al guardia, siendo misericordioso. Ahora, algo bien curioso son esos versos donde Jesús le dice guarda la espada, porque es el que... ahora sí que al que a hierro mate a hierro, el que hierro mata a hierro muere, ¿no? Va por ahí la frase. Chales, que se me pierde cada vez el texto. Lo tengo que volver a abrir desde acá. Hoy sí me falló la tecnología. No, guarda tu espada, Jesús le dijo. Los que usan la espada morirán espada. Y luego me llama la atención lo que le dijo a la multitud que venían con espadas y palos. Les dijo, ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Ahí, ahora sí que ahí ando predicando diario, ¿no? Entonces, algo que nos muestra aquí claramente Jesús es que él no era pasivo. Eso lo hemos podido ver a lo largo de estos años que hemos estudiado a Jesús, pero sí era un pacificador. Era un pacificador. Y aquí en estos versos lo podemos comprobar así de... ¿Para qué vienen a arrestarme con espadas y palos? Pues ahí estaba en el templo, vatos, que soy un revolucionario, voy acá a ponerme a pelear. O sea, él era un pacificador. Incluso a su propio discípulo que sacó la espada para defenderlo, le dijo, guarda la espada. O sea, Jesús no era pasivo, pero era un
pacificador, no era una marranavajas, no era, bueno, pues sí, me estás defendiendo y me dejo. No, él buscaba siempre la paz, buscaba siempre parar la contienda, ser un pacificador. Iban a apedrear a la prostituta y pues el que esté libre de pecado que tire la primera. Era su forma, fue su forma de, pero siempre buscando calmar la situación, pacificar la situación. Cuando entraron a la casa de la niña, que dice Jesús que no estaba muerta, sino duerme, dice que todos lloraban, o sea, muchas situaciones donde la gente estaba llorando o afligida o así, Jesús les decía, tranquilos, la niña no está muerta, sino duerme, o cosas así. Buscaba siempre tranquilizar, pacificar la situación. Y así debemos de ser nosotros. A veces la neta es que somos bien amarranavajas y no debe ser así. Jesús, ahí lo redacté mal, quítenle en era, ponle ahí, Jesús no era pasivo, pero era un pacificador. Se me fue ahí un era, táchenlo, y simplemente debe de decir, Jesús no era pasivo, pero era un pacificador. Entonces, familia, no nos llenemos la boca diciendo que somos cristianos, es decir, seguidores de Jesús, si no nos vamos a morir en la raya intentando ser como Jesús. Y quiero cerrar con esta frase, anótenla por favor en sus bosquejos. Tener no me hagan caso todavía, no les voy a dar la frase legendaria. Tenemos que tener ese carácter, ese respeto, esa templanza, ese dominio propio de Jesús. Y esta es la frase que te quería decir. Tenemos que elevar nuestro carácter de Jesús a la altura de las circunstancias. Esa es la frase final que no me acuerdo si sí se las puse. Espérenme, aquí lo tengo. Nada más quiero cerciorarme si sí se las puse en su bosquejo. Sí, porque es con lo que los quiero dejar, es con lo que quiero animarte a que estés reflexionando en las semanas y de todo lo que hablamos, solo se te graba esto va a hacer que recuerdes un poco todo lo demás. Tenemos que elevar nuestro carácter de Jesús a la altura de las circunstancias que estamos viviendo. Te lo repito, tener ese carácter, ese respeto, esa templanza, ese dominio propio. No nos llenemos la boca diciendo que somos cristianos, seguidores de Jesús, y no estamos dispuestos a morirlos en la raya intentando ser como Jesús. Familia, la pandemia, la crisis, la escasez, el no poder reunirnos físicamente, no es pretexto. Es la oportunidad de sacar de qué estamos hechos. De sacar de qué estamos hechos como seguidores de Jesús. Vamos a orar. Dios, muchas gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites aprender de tu palabra a pesar de tiempos tan difíciles. Nos confrontas, nos retas, Jesús. Te pasaste de lanza con tu increíble carácter, templanza, tu dominio propio, tu amor, tu misericordia ante la injusticia, tu calma ante las malas noticias, Jesús. Es increíble. Padre celestial, ayúdanos a ser como Jesús, a tener ese carácter, a desarrollar ese carácter. Gracias por este tiempo que tuvimos de enseñanza de tu palabra, aún con fallas técnicas y luces derrumbándose. Muchas gracias, Dios, y yo te suplico que a toda esta hermosa familia de la fe que somos en la mirada de Jesús, nos inquietes, nos incomodes, nos confrontes esta semana. Abras nuestros oídos espirituales para cuando estemos ante alguna situación difícil esta semana, que seguro se va a presentar, podamos sacar la casta como cristianos, como seguidores tuyos, Jesús. Podamos sacar el carácter que te refleje. Es el anhelo de nuestro corazón. Y ayúdanos a hacer eso aún en las finanzas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Les dejo aquí el videíto de los diezmos y las ofrendas. Gracias a todos los que han sido fieles en esta área. Nos ayuda a poder seguir haciendo la labor al servicio del Señor, el predicar su palabra y demás. Y les animo a que compartan la enseñanza, ya sea por YouTube o por el link de YouTube o de Facebook. Y nos vemos primeramente Dios la próxima semana, familia. Que Dios les bendiga. ¡Pau! Bendiciones.